tuta machikuna, uyaykuna, tukuy, tukuykuna. Ashkata yupachani. Eh, Kay tandanakuypi kashpapish kapani. ¿Cómo transformar un verbo en runashimi? Bueno, pues si decimos puyana es jugar. Así como en español ar, ir es el infinitivo, en runashimi es na. Así que la raíz de la palabra puyana sería puya y na sería el infinitivo. Entonces, para transformar puyana y dar una orden, hacemos lo siguiente. Por ejemplo, puyana, quito na y agrego la y. Entonces diría pugyay, juega, ¿sí? Si decimos yamkana es trabajar. Yamkai, si decimos yamkai, quitamos na y agregamos la y, decimos trabaja. Por ejemplo, si queremos pedir no una orden, sino de favor, entonces se agrega la partícula o el morfema pa, que en este caso si decimos pugyapay, juega por favor. Yankapay, trabaja por favor. De esta manera podemos seguir transformando millones y miles de verbos que son pues evidentemente las acciones que hacemos a diario y así de esa manera podemos transformar los verbos en runashimi, un idioma continental maravilloso que está actualmente pues en muchos países, pero que en la época del Tahuantinsuyo pues hacía parte de las 4 regiones o de los 4 lugares sagrados del sol. Así que si quieren seguir, pues seguiremos compartiendo eh, más sobre los verbos en runa shimi, en el idioma que en sus variables se puede decir quechua, quichua, quechua, ¿sí? Así que pues, hasta la próxima. Tuparishun. Nos volveremos a encontrar. Kutin Tuparishun. Nos volveremos a encontrar.